La ley de imprenta es quizás la única ley en el país vigente desde 1925, es decir, hace 91 años, norma que ha orientado y sirve de soporte y de protección al periodismo en Bolivia. Su vigencia se debe a tres principios fundamentales. 1. Constitucionaliza la libertad de prensa como derecho que tienen los periodistas para informar y ser los vínculos de la información y de ese otro derecho que tiene cualquier otro ciudadano como la libertad de expresión. 2. Se instituye el secreto profesional que, de acuerdo a la ley de imprenta en su artículo 8, dice que el secreto en materia de imprenta es inviolable y con ello el derecho de las fuentes a mantener el anonimato. El secreto en materia de prensa es uno de los pilares para el periodismo en el país y en otras naciones. 3. Se crean los tribunales de imprenta para el procesamiento de los periodistas, porque el informador en su trabajo puede equivocarse, manipular, tergiversar, mentir y afectar a la dignidad de las personas. Y para ello se instituyeron los tribunales de imprenta, aunque en los últimos tiempos se han iniciado procesos judiciales en la vía ordinaria. Bien, un saludo muy cordial para todos ustedes. Agradezco por esta entrevista. Yo soy Fernando Andrade Ruiz, estudié Comunicación Social en la Universidad Católica Boliviana. Después hice un posgrado en Ciencia Política en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de la Argentina. Y finalmente mi último grado es el de doctor, que lo obtuve en la Universidad Complutense de Madrid, precisamente gracias a una tesis sobre derecho a la comunicación y a la información. Bueno, me indican que el tema concreto para esta oportunidad es analizar la pertinencia o no de una nueva ley de medios en el país. Y yo quiero decir contundentemente y de entrada que no hace falta ninguna revisión de la actual ley de imprenta aprobada en el año 1925. Y quiero justificar esta mi posición. Primero, filosófica y doctrinariamente, esa ley está muy bien sustentada porque establece la separación importante en democracia del Estado con otros actores sociales. En democracia es fundamental pensar que el protagonismo, el centro, la razón de ser del sistema constituyen los ciudadanos. Y en torno a los ciudadanos tienen que girar los otros actores políticos, en este caso el Estado, dentro del Estado el gobierno, los partidos políticos, etc., las instancias de representación, los sindicatos, las federaciones y los medios de comunicación, como los grandes actores políticos. Todos ellos tienen que girar y servir al ciudadano como eje, como núcleo, como sustancia, como razón de ser de todo el sistema político. Es el principio doctrinario de la democracia, del liberalismo, de la democracia social, del socialismo democrático, y es importante preservar ese principio. La ley de imprenta lo refleja bien porque hace una separación clara y muy precisa del Estado, de los gobiernos o de cualquier instancia de poder estatal administrativo, del ámbito ciudadano y del ámbito específicamente periodístico. Es decir, fija a la actividad periodística una libertad de acción y una garantía para que pueda realizar su acción. La ley de imprenta está muy concentrada, y esto está bien, en el trabajo periodístico. Es decir, el periodista debe actuar con libertad en el sentido de servir al ciudadano, de darle la información más precisa y completa posible, sin ningún tipo de interferencia. Por ejemplo, la ley de imprenta garantiza, entre otras cosas, el secreto de fuente. Es decir, el periodista no tiene por qué, ni siquiera ante requerimiento político directo, aclarar quiénes han sido sus fuentes de información. Eso le permite mayor libertad de acción, mayor libertad para obtener información y transmitirla.
y para protegerse de cualquier tipo de abuso. Por eso, por ese sustento filosófico y doctrinario, la ley de imprenta del año 1925 ya tiene más de un siglo de vida y mantiene su vigencia y debe mantenerla, sobre todo frente a estados o a gobiernos, digamos, como el actual, que no está demostrando mucha solvencia democrática. Es decir, yo hacía mención al principio de la separación del Estado y de los otros actores, y dentro del Estado el gobierno es uno de los principales actores, pero en democracia no es posible que el gobierno tienda a cubrir y acaparar toda la acción del Estado, como está sucediendo actualmente. El Estado es un conjunto de instituciones públicas, autárquicas, semiautárquicas, y no es solamente el gobierno. Sin embargo, ese principio democrático no es respetado actualmente en la coyuntura actual. Valga como ejemplo que un principio tan importante como es la separación de poderes, es decir, el poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder judicial, hoy por hoy están fusionados en uno solo, en el poder ejecutivo, y bajo la figura muy concentrada de un caudillismo muy nítido, ¿no? Entonces, en estas condiciones, peor siquiera intentar alguna revisión de la ley de imprenta, porque sería una puerta abierta para que se hagan otro tipo de controles para nada democráticos. Ante un Estado democrático, si es que alguna vez llegamos a tenerlo, ojalá, donde las instituciones tengan plena vigencia, donde la ciudadanía tenga canales de participación, pueda ser verdaderamente protagonista, quizás habría que revisar no el espíritu de la ley de imprenta, no el contenido de la ley de imprenta, no la columna vertebral de la ley de imprenta, sino algunas de sus ramificaciones. Por ejemplo, que aparezca más nítidamente, no es que actualmente no está, pero que aparezca más nítidamente la centralidad de la ciudadanía en todo el espectro político y en toda la acción derivada de cualquier tipo de comunicación política. El protagonismo, la centralidad de la ciudadanía tiene que prevalecer ante todo, estar más nítidamente visualizada en una ley. Y en torno a ella también fijar algunos parámetros de la acción que les toca a los servidores de esa ciudadanía. Y los servidores de esa ciudadanía, entre otros, son los medios de comunicación. Y es el periodismo. Si el derecho a la comunicación es de pertenencia exclusiva de la ciudadanía, de ese derecho a la comunicación se deriva también un derecho a la información, a estar informado, porque la información constituye la materia prima, ¿no? El aceite con el cual puede funcionar un sistema político democrático. Por lo tanto, tiene que fluir esa información y la ciudadanía necesita esa información para su ejercicio ciudadano, su ejercicio democrático. No puede vivir, no puede convivir, no puede desplegarse, no puede decidir sin una materia prima tan fundamental. Pero eso es solamente una complementación, digamos, una aclaración dentro del espíritu actual, que se vea más nítidamente ese protagonismo ciudadano y el servicio de los periodistas al derecho a la comunicación que pertenece a toda la ciudadanía. También en algo actualizar algunos aspectos, no es algo medular, ¿no? Pero ciertamente la ley de imprenta del año 1925 solamente conocía como principal medio de difusión a los periódicos. Hoy tenemos una gama enorme, ¿no?, de diversidades tecnológicas por las cuales también se transmite y se difunde información de carácter público. Están, bueno, los más conocidos, los medios audiovisuales, la radio, la televisión, ¿no?
que el año 1925 la televisión principalmente no tenía la importancia en la comunicación política que tiene ahora. Están todos los agentes que giran en torno al trabajo periodístico, las empresas publicitarias, las empresas de propaganda, los dueños de los medios de comunicación. Están las nuevas tecnologías con una diversidad tan amplia, tan impresionante, que por ahí están circulando tantos mensajes también de contenido político. Tal vez hacer alguna precisión en cuanto amerite la especificidad del medio, pero es eso, nada más que una complementación, no se va para nada al espíritu, al centro, que es lo que quiero insistir que se debe mantener. De otro lado, también creo que en los años de vigencia que tiene la ley de imprenta, no han funcionado para nada los tribunales de imprenta. Si bien tienen un sentido filosófico y también doctrinario muy importante esos tribunales de imprenta, porque son los ciudadanos los que están representados ahí, tal vez hay que ver algún nuevo mecanismo de formación de esos tribunales. Hasta ahora no ha resultado útil que dependan de los consejos municipales y que se llamen y que pues pasa mucho tiempo y en tantos años poquísimos han sido los casos que han logrado con una sentencia del Tribunal de Imprenta. Eso habría que agilizar, pero no perder para nada el sentido de representación ciudadana, porque fíjense la fuerza de ese argumento, ¿no? El derecho a la comunicación, el derecho a la información pertenece a los ciudadanos, son ellos los que tienen que supervisar cómo están actuando sus servidores, los servidores de ese derecho, que en este caso son los medios, los periodistas, y en caso de que no lo estén haciendo bien, que ellos mismos, la misma ciudadanía, se encargue de juzgarlos. Tiene un sentido conceptual muy fuerte esto y hay que mantenerlo, ¿no? Entonces, en definitiva, redondeando la idea, quiero decir eso, que la ley de imprenta hay que preservarla en su espíritu, en su contenido, en su razón de ser, protegerla de gobiernos con tendencia autoritaria, no abrir las puertas para que gobiernos con estas características puedan manejar a su gusto los términos de una ley en ese sentido, y sin perder de vista toda su estructura central, pues hacer bajo un gobierno, bajo un Estado realmente democrático, no actualmente, bajo un Estado realmente democrático, ver algunos ajustes de forma, ¿no?, que puedan ajustarse a las nuevas condiciones de existencia. Reitero que sin información la vida democrática es imposible. Por lo tanto, la información tiene que fluir, y tiene que fluir de un sector especializado y profesionalizado. Por eso defendemos tanto la profesión de la comunicación, de la información y del periodismo, porque no es cualquier cosa, no es asunto sencillo el manejar esa alta responsabilidad de la información de interés general, de interés público, considerando que es vital para la vida democrática. Entonces, si es que no se garantiza ese trabajo fluido, responsable, todo se puede venir abajo. El derecho a la comunicación y a la información es central y es nuclear, incluso para los otros derechos. El derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la felicidad misma, no puede darse sin comunicación. Si anulamos la comunicación, estamos anulando a todo lo demás. Por eso es un derecho primario, que hay que cuidarlo mucho y no dejarlo a expensas de gobiernos que en ese su afán de copar el poder hasta el último rincón posible, pues quieren limitar la acción de los agentes y de los profesionales que recolecten la información. Sería todo un peligro, reitero, y en las condiciones actuales un peligro mayor, porque estamos viendo que el gobierno actúa con mucha hormona, ¿no es cierto? Hoy nomás ha salido la información de que el vicepresidente, que debería tener una función de equilibrio al ser la cabeza de un otro poder,
pero como los poderes están tan fusionados en nuestro país, esa es una anomalía democrática increíble, indescriptible, ¿no? Él habla a nombre del gobierno, ha atacado y ha amenazado de palabra con encarcelar a los periodistas, ha tratado que son terroristas mediáticos. Imagínense si eso se dice de palabra, lo que puede volcarse si se abre la posibilidad de modificar la ley de imprenta y crear una nueva ley de medios, ¿no? Yo no quiero imaginar lo que pasaría. Y con un gobierno autoritario que maneja y abre las leyes a su gusto, pues ese peligro está. Y la posibilidad por ahora de que la ciudadanía y los partidos de oposición puedan levantar su voz también es muy estrecha. Por eso uno tiene la esperanza de que desde ámbitos académicos, desde ámbitos profesionales pueda ir creciendo una idea contraria a este tipo de incursiones abusivas, ¿no? Yo hago votos para que esto no suceda y para que todos podamos mantener y hacer prevalecer esa ley que es nuestra principal protección. Ahora, para terminar, un Estado verdaderamente democrático, donde la ciudadanía esté realmente representada en el poder legislativo, podría ver la conveniencia de una complementación o de poner algunos techos al trabajo de los medios, pero siempre en función a la protección de los derechos humanos, porque vemos que hay medios de comunicación, y estoy pensando ahora especialmente en la televisión, donde también comete muchos excesos, ¿no?, en contra de los derechos de las personas, de los derechos de los ciudadanos. Estoy pensando en los derechos de los niños, niñas, adolescentes. Estoy pensando en cómo muchas veces se promulga y se enfatiza en la violencia de todo tipo, ese periodismo rojo, ese periodismo amarillo, que estoy diciendo mal, no debería llamarse periodismo por respeto a este concepto. También a veces actúa sin límite alguno, y lo mismo los dueños, ¿no?, de los medios privados, justamente porque lamentablemente en un sistema capitalista los grandes medios están en poder de las grandes inversiones privadas que buscan el lucro. Entonces, en función al lucro, pues se desarrolla cualquier tipo de contenido tratando de condicionar a las audiencias a esos contenidos. Hay excesos, evidentemente, hay excesos que deberían ser regulados desde la ética, en primera instancia, desde la conciencia profesional de propietarios y de algunos llamados comunicadores, periodistas o publicistas o presentadores, todo esto, ¿no? Pero si la ética no alcanza, hay que poner algunos parámetros, pero democráticos, ¿no?, y siempre en torno a la defensa de los derechos humanos. Este es un tema delicado, puntilloso, porque hay que buscar consensos en torno a eso, y por eso reitero, el consenso es el producto y es el logro más delicado e importante de la democracia. Pero si no existe desde el centro mismo del Estado una actitud democrática, pues preferible dejar la legislación como está, que reitero, está bien, y ojalá que producto de este seminario se pueda llegar a esta conclusión y que se la haga conocer, ¿no?, de que de los ámbitos académicos y profesionales existe un rechazo a la posibilidad de cualquier incursión en una ley que ha estado vigente tanto tiempo y con buen sustento filosófico, teórico y doctrinario. Buen día, mi nombre es Marcelo Camargo, soy docente de la carrera de Derecho de la Universidad Católica Boliviana, Unidad Regional Cochabamba. En relación a la temática en concreto sobre la necesidad o no de reformar o modificar o adecuar tal vez a la ley de imprenta o una norma que regule a los medios de comunicación, es importante especificar o aclarar algunos aspectos desde el punto de vista tal vez un poco técnico. Existen una serie de opciones o alternativas legales que pueden existir o pueden darse dado el contexto actual del crecimiento sobre todo de medios de comunicación a través de plataformas virtuales o de redes sociales, y la utilización de una norma que
si bien en un determinado momento intentó regular a los medios de comunicación y la actividad de periodistas, hoy en día probablemente no se adecua al contexto cambiante y tecnológico en el cual estamos viviendo. Entonces, dentro de estas posibilidades existe la posibilidad de generar una nueva ley que regule a todos los medios de forma un poco más amplia, incluyendo los que se están adoptando o adecuando a una circunstancia tecnológica. Y la otra posibilidad es la de realizar una modificación, ¿sí?, a la actual norma, ¿no? Es decir, una reforma parcial a la actual ley de imprenta. En cualquiera de ambos casos, la forma como se debería replantear o debería repensar es a través, obviamente, de un proceso legislativo. En este sentido, le corresponde a la Asamblea presentar o aceptar un proyecto a través de su comisión respectiva para tratar y ver principalmente que una propuesta normativa se adecue a lo que se denomina en términos jurídicos como principio de realidad. El principio de realidad parte de la idea de que las normas deben ajustarse necesariamente a la realidad, al contexto y a las necesidades sociales que se desarrollan dentro de un determinado país o dentro de una determinada sociedad. En ese sentido, la norma actual, la ley de imprenta, respondió en su momento a la realidad en la cual fue promulgada. De ahí que surge la urgencia de poder desarrollar una nueva norma que responda a estas realidades, a esta nueva realidad de forma oportuna y de forma necesaria, evidentemente en atención principalmente a los avances tecnológicos, por insistir, que se están desarrollando. Todos los gobiernos de la región han estado debatiendo los últimos 10 o 15 años la necesidad de adecuar su normativa en materia de medios de comunicación, normas de imprenta, leyes de imprenta y de regular la actividad periodística, la actividad de los periodistas en relación a estas nuevas demandas de la realidad. Es de ahí donde surge la necesidad, o más que la necesidad, el debate de reformar o no la norma ambiental. La norma específicamente de medios y ley de imprenta. Uno de los puntos importantes que hay que tomar en cuenta en relación a esta situación es que evidentemente la norma no responde a los parámetros actuales, ¿sí? Y eso no quiere decir que no sea una buena norma, pero un ejemplo muy claro, es decir, el rango de sanciones que establece la ley de imprenta está en una unidad monetaria diferente a la que utilizamos actualmente en el país. Y eso ya demuestra su falta de actualización, ¿sí? Concretamente o personalmente, yo no estoy de acuerdo con que exista una norma que regule a las redes sociales y que regule la actividad de los medios dentro de estas posibilidades tecnológicas, de los medios de comunicación, quiero decir, y de la actividad periodística, con un control absoluto por parte del Estado o por parte de un determinado gobierno. Hay una latente preocupación de que muchas de estas normas que se han ido adecuando en algunos países de la región han sido direccionados en un sentido de controlar el funcionamiento de los medios de comunicación y generarse en una especie de ley mordaza, una ley censura. El hecho de que, por ejemplo, dentro del contexto actual no se esté renovando las licencias de funcionamiento para algunos medios de comunicación como medios radiales, se esté limitando o condicionando las mismas, muestra una situación de fragilidad a la cual están expuestos los medios y los comunicadores y el periodismo en sí en el momento de desarrollar su trabajo. Así que cualquiera de los parámetros que se utilicen para desarrollar una nueva norma, que sin lugar a dudas se desarrollará, debe responder a lo que se conocen como estándares internacionales. Los estándares internacionales son criterios que han sido internacionalmente aceptados y criterios que se consideran como los más óptimos o los idóneos para regular un determinado sector, una determinada actividad y sobre todo y principalmente para garantizar los derechos que estén relacionados con esta actividad, tanto de quienes tienen la obligación o asumen el rol de informar, como de todos aquellos que tenemos el derecho de ser informados de forma clara y de forma transparente.
Entonces, esos estándares internacionales están ampliamente desarrollados en diferentes instrumentos internacionales e inclusive en recomendaciones de diferentes organismos internacionales, entre ellos recomendaciones, por ejemplo, de la Relatoría Especial de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde se establecen qué criterios y qué formas debe contar, o se debe contar más bien en un Estado para garantizar el ejercicio de estos derechos y para garantizar la libertad de expresión con la cual deberían gozar todos los medios y profesionales en el área. Ahora, las experiencias a nivel internacional han establecido una serie de criterios muy importantes en relación a formas adecuadas de regular y formas un tanto peligrosas o susceptibles de regular a los medios de comunicación. Y es en ese sentido que hay países que han regulado de forma un tanto más centralista y agresiva, como pueden ser casos muy públicos como el Ecuador, o como en su momento se ha planteado en Venezuela, o inclusive algunas de la normativa que se ha ido planteando a nivel regional en otros países como puede ser Argentina. ¿Qué quiere decir? Que estos países están peor, o que han condicionado el tema de la libertad de expresión, a diferencia de otros países que tal vez tienen una línea más centro-derecha. Pues no, de hecho, y en esto ha sido muy categórica la Corte Interamericana de Derechos Humanos al establecer que una de las situaciones de ejercicio de profesión más riesgosos que existe en la región son, en primer lugar, los defensores de derechos humanos, y en segundo lugar los periodistas, ¿no? Es decir, dentro de ambos ámbitos son las dos profesiones en las cuales existen más asesinatos al año, producto de su actividad en todo el hemisferio, ¿no? en toda América. Entonces, la forma de regular, o la manera o los aspectos que deberían ser considerados, están ya puestos en la mesa de discusión desde hace varios años y responden a estos denominados estándares internacionales. La situación probablemente más crítica que va a existir es hasta qué punto la independencia o no de una asamblea, de un congreso, en este caso de nuestra Asamblea Plurinacional, en relación al vínculo que pueda tener con el órgano ejecutivo, permite que se pueda elaborar una norma y aprobar una nueva norma que respete estos estándares internacionales y que sea garantista de los derechos humanos. Algo que es muy importante establecer y aclarar es que los derechos humanos son conquistas sociales, no son concesiones, son construcciones históricas. Es decir, socialmente se han construido, se han reivindicado y se han obtenido, y dentro de estos derechos está el derecho a estar informado, a informar, a la libertad de pensamiento, de opinión, de expresión. Estos derechos son conquistas históricas. De no ser garantizados a través de esta norma, o de una futura norma más bien, el Estado puede incurrir en una posible vulneración de derechos humanos en materia internacional, lo cual conlleva una serie de responsabilidades y una situación bastante crítica para todos nosotros como población en general, pero específicamente para quienes van a tener o van a estar trabajando o ya están trabajando dentro del ámbito de la comunicación. Entonces, nosotros como sociedad nos convertimos como el filtro de aplicación de la norma, o de la norma existente o de una norma que se desarrollará, haciendo una diferenciación bien clara entre dos criterios: el criterio de legalidad y el criterio de legitimidad. La legalidad es que esté dentro del marco normativo, es decir, que existe una norma que regule esos aspectos. Por otro lado, la legitimidad es el reconocimiento que la sociedad, la aceptación que nosotros como sociedad le damos a una norma. En todo caso, si una norma injusta existe o prevalece, la legitimidad del pueblo puede hacer que se anule la norma. Y es ahí donde nosotros como sociedad nos convertimos en el filtro de la exigencia de una nueva norma que se adecue a este principio de realidad, pero también de que esta norma no sesgue o no termine vulnerando los derechos que han sido obtenidos a través de conquistas históricas y sociales a lo largo de los últimos siglos. Para hablar con propiedad de la ley de imprenta, cabe hacer notar 3 o 4 principios fundamentales de su validez: contra la Constitución, contra la sociedad y contra las personas individuales. Y
y cuando un periodista presuntamente ha cometido ese delito debe ser procesado por el jurado de imprenta, que está compuesto por ciudadanos notables de las ciudades donde haya municipios. ¿Cuál es la importancia de esta decisión? Que se saca al periodista que haya presuntamente cometido un delito de imprenta de la esfera de la administración penal jurídica. Vemos, no solo en este gobierno, aunque en este gobierno es mucho más, pero a lo largo de la historia, que las autoridades siempre han pretendido procesar a los periodistas a través del Código Penal, porque tienen bastante fuerza para presionar a jueces y fiscales. Estamos viviendo en este momento un atropello permanente a través de los poderes del órgano judicial y el Ministerio Público. Entonces, los delitos de imprenta son que afectan fundamentalmente a la sociedad, porque la información sirve a la sociedad, tienen que ser procesados por este jurado de imprenta que está compuesto por personalidades, repito, de la localidad. Es decir, da la potestad a la sociedad de procesar y en el caso sancionar a quienes como periodistas manejan un instrumento tan importante como la información. En este sentido, habría que explicar e insistir que esta norma de hacer de representantes de la sociedad juzgadores de quienes manejan la información es un tema que en Bolivia se dio en 1925, pero que desde los 70-80 se debate en el ámbito internacional, porque es una devolución a la gente de ese derecho de estar bien comunicados, que no entienden normalmente los que pasan por el ejercicio del poder político. Entonces, obviamente, al ser una ley de 1925, tiene vacíos, pero que han sido subsanados mediante normas colaterales al incorporar, por ejemplo, a su área de jurisdicción la información vía televisión y vía radio, fundamentalmente. Internet no aparece, tengo entendido que todavía no hay una norma que incorpore este tema a la ley de imprenta. Por tanto, una aclaración más: si un ciudadano se siente agredido por un medio, tiene la potestad de recurrir al Código Penal por difamación, injuria y no me acuerdo cuál es la otra, injurias y falsedades. Pero el funcionario público, y esto es importante que comprendan, el funcionario público debe procesar a un periodista exclusivamente por la ley de imprenta. Eso es lo que dice la ley, y que ha sido ratificada por sentencias constitucionales emitidas desde que hubo el Tribunal Constitucional en 98-99. Esa es la gran importancia de esta ley, y por eso los periodistas la defendemos, porque en la medida en que defendemos que se garantice nuestro buen trabajo, en esa misma medida la gente va a estar bien informada. El rato que el poder político pueda presionarnos con la cárcel, las multas, etcétera, como ha sucedido en Venezuela o como sucedió en tiempos dictatoriales, ¿cuál es la consecuencia más grave de ello? No la situación personal del periodista, sino que la ciudadanía va a estar mal informada. Se va a informar lo que el poder quiere. Y justamente nuestro deber como periodistas es informar lo que el poder no quiere que se informe. Había un periodista argentino que graficaba muy bien esta situación. Dice: lamentablemente los periodistas debemos dar cuenta de las irregularidades, de las informaciones feas, porque de las buenas informaciones se encargan los relacionadores públicos o los ahora llamados encargados de comunicación corporativa, ¿no? Que eso sí difunden todo lo bueno del poder. Nosotros tenemos que ver aquello malo del poder en la medida en que afecte al bien común. Y les pongo un ejemplo, el caso de la Zapata que ahora que está de boga. Al periodismo no le interesa o no le debe interesar el caso Zapata como la relación sentimental con el primer mandatario, que tiene derecho a hacer lo que dentro de la ley corresponde. Lo que interesa es que la señora
aparentemente o presuntamente, por haber sido pareja del presidente, consigue un puesto de ejecutivo de una empresa china que se adjudica 560 millones de dólares en obras. Lo que correspondería es investigar si ha habido o no tráfico de influencias, no si se ha acostado o no con el presidente o con los abogados, con algo, que es lo que desde el poder están queriendo hacer primar. Esa es nuestra labor, y eso nos garantiza la ley de imprenta. El problema de una ley no es si es viejo o no, si es adecuado o no. Y les repito, los elementos, los principios centrales son absolutamente contemporáneos. ¿Ah? Por un lado, evitar que sea el poder el que te juzgue, sino la sociedad la que te juzgue a través de los tribunales de imprenta. Segundo, la defensa del secreto de fuente, que es fundamental. La tercera, que te pueden sancionar económicamente, pero no penalmente. Es decir, no te pueden meter a la cárcel por esto. Tercero, o cuarto, que el ciudadano común y corriente tiene posibilidad, tiene la potestad de elegir el jurado de imprenta o el código penal o el tribunal ordinario para procesar a quien cree que mediante el medio de comunicación lo ha procesado. Solo las autoridades, los funcionarios públicos, y a la ley habla de socio y comandita, accionista y comandita, tienen que ser procesados exclusivamente por el tribunal de imprenta. Entonces, son elementos que no están fuera de lugar, no son antiguos, no son obsoletos, sino que están presentes. Una modificación de la ley de imprenta es ver cómo incorporar mejor el tema de los audiovisuales, hoy ahora con la internet, pero se pueden hacer disposiciones paralelas que recoge el principio de la ley de imprenta. La experiencia de la recuperación democrática, jóvenes, es que todos los gobiernos que han intentado reformar la ley de imprenta tenían dos artículos. A partir de la fecha, los periodistas los delitos y fallos de imprenta serán procesados en la justicia ordinaria. Ese es el gran cambio que quieren hacer. ¿Para qué? Para presionarnos y para directamente intentar censurarnos. Entonces no da validez de que porque tengan 90 años es malo, no, tiene principios. Y como les digo, esto sobre todo del procesamiento del periodista por la sociedad es un tema que está debatiendo a nivel internacional.